Bienvenidos a Picando al Vacío, un podcast de fútbol en el que no hablamos de actualidad, sino de historias, anécdotas, personajes y cosas entretenidas que rodean al mundo del balompié, por decirlo de una forma, ¿no? Yo soy Ezequiel Saúl. Sherman de este lado. Y bienvenidos a una nueva temporada, la temporada 3. Tercer capítulo, tercera temporada, qué loco. Tercera esto, ¿no? temporada, sí, tercer año. Con un poco de demoras, pero bueno, acá estamos al fin. Y el año empezó raro. Sí. Y la distribución de este año no va a ser semanal, sino quincenal, para poder preparar los capítulos más tranquilos y no estar tan a las corridas nosotros. Y a lo mejor que los parates no sean tan largos en el medio. Sí, la idea es poder quizás entregar un producto de calidad, por lo menos, o lo que nosotros, con lo que nosotros estemos contentos de hacer. Y que nos guste a nosotros, y si nos gusta a nosotros es más probable que les guste a ustedes. Claro. Y bueno, ya metámonos en el episodio. Sherman, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Esta semana vamos a hablar de esos equipos que a pesar de haber hecho un buen campeonato en el vigente, ¿no? El que están jugando en este momento, también van a caer presos de algo que fue instaurado en algún momento en el fútbol argentino, que son los promedios. Claro. Así que son esos... Vamos a explicar para nuestros oyentes extranjeros qué son los promedios, ¿no? Exacto, ese invento argentino que tenemos en nuestro fútbol, que son los promedios. Que bueno, el título de este episodio ya lo dice, ¿no? Víctima de los promedios. Así es. Pasa que en Argentina, para lo que es el descenso, ¿sí? Actualmente tenemos la tabla general anual. Sí. Y además la tabla de los promedios, ¿no? Claro. Como ustedes saben, en Argentina o en la mayoría de los países hay 2 torneos por año. Son 2 torneos cortos. Sí. Ahora en Argentina tenemos la Copa y la Liga Sí. Un torneo mediano y uno corto. Claro, pero después estaba, en la época en la que esto empezó a funcionar, estaban los llamados torneos apertura y clausura. Claro. ¿Sí? Que era al revés, distinto al resto del mundo, que tenía torneos largos y nosotros teníamos 2 torneos cortos. Exactamente. Entonces, por eso está la tabla general anual, ¿sí? Que es la cantidad de puntos que obtienen los equipos entre los 2 torneos de esa misma temporada. Claro. Porque se juega con la temporada igual que en Europa, pero con torneos cortos en vez de largo. Y el apertura se juega en la segunda mitad del año y el clausura en la primera mitad. Es una cosa medio extraña. Pero bueno, los promedios, ¿qué es? Se toma en cuenta la campaña vigente, la temporada vigente y las 2 anteriores. Sí. Y se hace un promedio de puntos obtenidos por partidos jugados. ¿Sí? Sí. Y esa tabla, ese resultado que da esa cuenta matemática, te da tu promedio, tu número promedio. Claro. Sí, y ahí es como te ubica. Puedes estar mejor ubicado en la tabla anual y peor ubicado en los promedios, o mejor ubicado en los promedios y peor en la tabla anual. Claro. El tema es que en este país desciende el último o los 2 últimos de la tabla anual, o el último. Cada de la torneo va tabla anual. Cambiando, así que... Sí. Pero creo que en el último descenso, donde cayó Colón y compañía, fue los 2 últimos de los promedios, o el último de los promedios y el último de la tabla anual. Y si era el mismo equipo, el mismo club que estaba último en ambas tablas, se iba el anteúltimo de los promedios también. Los promedios, sí. Los promedios en realidad habían estado ya en el 60 y pico, después se sacan y vuelven, creo que en el 81 con Grondona. O sea, desde el 81 para acá vuelven. Y vamos a hablar de un par de mitos de los promedios, porque dicen que los promedios surgen para salvar a River, porque creo que los promedios se deciden en el 81, se implementan en el 82 y en el 83 River termina último y se salva. Sí. Pero en realidad los promedios surgen porque por el 81 creo que había descendido San Lorenzo. Entonces dijeron, pará, yo no quiero que los grandes desciendan porque perdemos plata, la gente ve menos la primera división y todo eso. Entonces ahí pusieron los promedios. Ese es el mito de que muchos decían lo pusieron para salvar a River, y es mentira. No, y de hecho creo que el primer beneficiado fue Boca con los promedios.
No, creo que por eso fue River, decían. O algo así. Pero ahí ya me confundo un poco. Pero de hecho, lo que voy a agregar, y es que River fue uno de los equipos que fue perjudicado por los promedios. No vamos a hablar en este episodio. Ajá. Pero si no hubiesen existido los promedios y tomándose solo la tabla anual, River no hubiese descendido en el 2011, porque ninguno de los 3 torneos había terminado en puesto de descenso. Sí, igual habría que ver, no me puse a analizar, pero el torneo que River sale último. Es que no. En ese torneo Sí, corto, es que el torneo anterior había salido campeón. Entonces quedaba en mitad de tabla. En la tabla anual como que Quedaba en mitad de tabla, claro. Por eso, pero bueno, por eso digo, de hecho fue perjudicado. termina siendo perjudicado en 2011. Termina siendo perjudicado. Y además ya demostró que digo, con los casos, bueno, como dijimos, River, Independiente, incluso Rosario Central, hace unos años, sí, que igual pueden descender cualquiera. Sí, totalmente, en este fútbol. Y creo que por eso también ahora implementaron estos torneos de 30 equipos, porque bueno, Alberto, no de 30 equipos, ascendieron equipos peores, de que a lo mejor no tienen la categoría, entonces eso ayuda a los grandes a tener un colchón de puntos para estar tranquilos. Sí, pero bueno, en este capítulo lo que nos trae son vamos a contar 2 casos de equipos y de campañas, ¿no? O desempeños en torneos que a pesar de haber sido muy buenas, el equipo se fue de todas formas al descenso, ya que sus promedios históricos de las campañas anteriores los terminaron perjudicando. Sí, de hecho hay otra aclaración que hay que hacer, que un equipo recién ascendido o recién descendido divide por un año solo. Exacto. Lo cual es, o si le va bien, lo ayuda muchísimo porque va a tener un promedio alto, o si le va medianamente, lo perjudica porque va a tener un promedio bajo. O sea, medio como que los recién ascendidos para mantener la categoría tienen que hacer una muy buena campaña. Tienen que hacer una buena campaña, no solo zafar. Y así también hubo casos, equipos que tuvieron 2 descensos seguidos en el fútbol argentino por el hecho de que dividían por un año solo, entonces hicieron una campaña mediocre y terminaron perdiendo la categoría nuevamente. Sí, exactamente. Bueno, dicho toda esta explicación del fútbol argentino, que es para los que no son argentinos, incluso para los argentinos es difícil de entender a veces y te confunde, digo, porque cambian los descensos durante mitad del torneo y todo eso. Arranquemos, Sherman, arrancás vos. Arrancamos contando, bueno, voy a contar la historia de un club que fue víctima de sus promedios, dado la última campaña que hace antes de irse a descender de primera división a la B Nacional. Estoy hablando del Club Atlético Talleres, ¿sí? Talleres de Córdoba, eterno rival de los Piratas. De Belgrano. Exactamente. Que en el torneo clausura. Sí. Perdón. En el 2004. ¿Sí? En el torneo 2004 termina descendiendo a la B Nacional. ¿Sí? En ese torneo, en esa temporada 2003-2004, digamos, ¿no? Sí. Lo que sería clausura 2003, apertura 2004. Ok. Voy a empezar contando las 2 primeras campañas, que son las que lo terminan condenando. Claro. ¿Sí? En la temporada 2001-2002. Sí, algo muy común en esto es eso. En estos casos es que la última campaña fue muy buena, pero que obviamente son víctimas de otras 2 campañas malas o mediocres. Exactamente. En la temporada 2001-2002, o sea, apertura 2001, clausura 2002, Talleres en la apertura termina último. ¿Sí? Donde ganó 4, empató 1 y perdió 14 partidos. Claro, bueno, es una campaña mala, sí, muy mala. Digamos, de 19 partidos perdió 14. Claro. Termina último con una diferencia de gol de menos 19. Claro. Y en el clausura termina anteúltimo. Claro. ¿Sí? De los 19 partidos perdió 12. Bueno,
ahí, por lo menos por tabla anual, seguramente le hubiese tocado descender. Sí. En esa época que no había tabla anual y solo se descendía por promedios. No, totalmente. En la tabla anual quedó último. Claro. ¿Sí? A 9 puntos del anteúltimo. Bueno, ven, ahí hay un caso de que ahí el promedio lo salvó a Talleres. Exactamente. Pero bueno, tenía la oportunidad de reivindicarse o de sumar puntos en las campañas siguientes y lamentablemente tardó demasiado en hacerlo. Sí. En la temporada siguiente, ¿sí? 2002-2003, en el Apertura, Talleres termina 15º, ganando 5, empatando 8 y perdiendo 6 puntos, con una diferencia de -4. Y en el Clausura termina 16º. ¿Sí? Claro. O sea, en el último tercio de la tabla, digamos. De los 19 partidos, ganó 5, empató 6 y perdió 8, con una diferencia de -3. Sí, en todos los torneos perdió más de lo que ganó. Exactamente. Y esto nos lleva a la temporada en la que uno... ¿Por qué dice que Talleres fue víctima de los promedios? Sí. Porque en la temporada 2003-2004 Talleres termina el Apertura en la posición 10. Ok, ¿sí? Mitad de tabla, justo. Es justo a mitad de tabla. Gana 6, empata 6 y pierde 7. Pero en el Clausura, Talleres termina tercero. Campañón. O sea, en el último torneo en primera división, termina tercero. Sí. De los 19 partidos gana 10, empata 5 y pierde solamente 4, con una diferencia de gol favorable de 11. Sí, jugaba bien ese Talleres, yo me acuerdo, tenía un buen equipo, jugaba bien. Y no solamente el técnico, eso, el técnico era JJ, el mismo técnico que se fue a la B con River. Claro, que por eso medio lo llama River también, porque era un técnico que se especializaba en salvar equipos así en situaciones complicadas, y generalmente no era como Caruso Lombardi, que tiende a ser un estilo ultra defensivo, sino que era más dinámico. Por eso yo me acuerdo que Talleres tuvo un par de goleadas. Sí, ahora voy a repasar exactamente eso en ese torneo. En ese torneo que termina tercero y hace que esa temporada, la tabla anual, Talleres termine sexto a un punto de clasificar a la Libertadores. Claro. Sí. Termina con 59 puntos esa temporada, a un punto de Quilmes, que termina con 60, que es el último que entra en la Copa Libertadores. Claro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En su promedio lo condenaba porque en la temporada 2001-2002 hizo 30 puntos, en la 2002-2003 hizo 44 y en la última que estamos mencionando, en la 2003-2004 hizo 59, lo que totalizaba 133 puntos en 114 partidos. Claro. Lo que le daba un bajo promedio de 1,166, que lo dejaba 17º en la tabla general, yéndose a jugar la promoción, al igual que Atlético Rafaela, que era un recién ascendido, que es lo que vos mencionabas antes. Claro. Atlético Rafaela dividía por un año. Claro. Y hizo solamente 43 puntos. Y sí. Entonces estaba con un promedio de 1,131 y eso hacía que fuese a la promoción. El otro recién ascendido era Quilmes, que yo dije que terminó quinto en la tabla anual, hizo 60 puntos. Entonces 60 divide los 38 partidos que jugó, le daba un promedio de 1,5. Claro. Lo cual es un buen promedio. Sí. Creo que ese Quilmes, no sé si no era el de Alfaro. Sí, exactamente. Ah, bien. Y los otros dos, que tanto Talleres como Atlético Rafaela juegan la promoción, y los descendidos directos fueron Chacarita y Nueva Chicago. Talleres arranca el Apertura 2004 debutando con un... ¿dónde lo tengo? Acá lo tengo. ¿Quilmes o Talleres? Talleres. Estamos hablando de Talleres de Córdoba. Claro. Acá tengo el dato. Talleres debuta en ese último torneo en primera con un 4-3 contra Arsenal en Córdoba. Después gana 4-1 a Olimpo, claro, de visitante. Y después en la tercera fecha le gana 4-0 a Colón, de local.
O sea, en los 3 primeros partidos hace 12 goles. 12 goles. Sí, tranca. Hace 4-3, 4-1, 4-0. Sí. ¿Sí? Arranca con todo Talleres. Después tiene un empate 0-0 con San Lorenzo. Le gana 1-0 a Gimnasia. Le gana Central. Le gana Vélez. 7 fechas invicto ya. Sí, en la fecha 8 pierde el invicto con Boca. 3-1 claro, en la Bombonera. Empata 2-2 con Chaca. Después pierde 3-1 con Racing en el Cilindro. Le gana 1-0 a Lanús. Empata 2-2 con Banfield. Pierde 1-0 con Atlético Rafaela, quien lo acompañaría luego en la... Ese fue el partido para mí. Porque los otros, vos decís, eran partidos más perdibles, ¿viste? Sí, este lo acompañaría luego en la promoción, ¿no? Sí. Después, en la siguiente fecha, empata 0-0 con Chicago. Pierde 2-1 con Estudiantes de visitante. Le gana 1-0 a Newell's en Córdoba. El empate de Chicago es otro que... Sí. Le gana 2-0 a Independiente en Avellaneda. Le gana 3-2 a River en la anteúltima fecha en Córdoba. Y en la última fecha empata 0-0 con Quilmes. Claro. Los dos partidos claves eran con Rafael y con Quilmes. Sí. Y lo perdió y empató. Era una final con Quilmes. Porque si le ganaba ya lo condenaba. Era ese partido. Pasa que ese Quilmes de Alfaro debería ser los 11 dentro del área todo el partido. Puede ser. En realidad yo creo que fueron los dos partidos. Con Rafaela, que es el que termina yendo a la promoción con ellos. Y con Quilmes, que era el otro que dividía por uno. Sí. No, pero digo, ese Quilmes de Alfaro debería estar... todos colgados al travesaño. El tiempo neto de juego, 10 minutos. Tipo, debe haber. Algo así. Pero bueno, nada. Creo que tuvo una victoria clave con River en Córdoba. Sí. Y el tema es que, bueno, va a jugar la promoción. ¿Sí? Y la promoción la toca jugarla contra Argentinos Juniors. Claro, que venía desde la B Nacional queriendo ascender. Atlético Rafaela pierde los 2 partidos con Huracán de Tres Arroyos y se va a la B. Que ya hablamos acá de Huracán de Tres Arroyos. Sí, señor. En esa ocasión le ganó 2-1 la ida. Y 3-2 de visitante también Tres Arroyos a Rafaela. Y con un global de 5-3, Huracán de Tres Arroyos asciende a primera. Y Talleres Argentinos gana a Argentinos los 2 partidos 2-1. Ah, mira. En el Diego Armando Maradona y en Córdoba. En Córdoba. Mirá. Con un global de 4-2, Talleres pierde, o sea, haciendo un campañón y terminando tercero. Sí. Cuando va a jugar la promoción, pierde los 2 partidos. Y así es como el 4 de julio de 2004, Talleres de Córdoba desciende a la B Nacional. La particularidad también que los 2 que ascendían ganaron las 2 promociones. O que estaban intentando ascender, ganaron las 2 promociones. Porque también recordemos que en caso de los partidos de promoción se enfrentan. Es otra cosa inventada del fútbol argentino también, ¿no? En realidad lo traían de España. Lo trajeron así de España, pero ahora eliminaron, le daban ventaja deportiva al de primera. Al de primera división. O sea, sí. El que venía de la B Nacional tenía que ganar la serie para ascender. En caso de empate, el de primera división permanecía en primera. Y no solo eso, lo gracioso es que en España se usaba la promoción y decidieron sacarla porque era tipo muy violenta y peligrosa y bla bla bla, viste, porque era una final de perder la categoría. Sí. Y el año en que España decide sacar la promoción, acá la deciden implementar. Y nosotros siempre estamos un par de años tarde. Sí. Pero bueno, esa es la historia de cómo Talleres en el año 2004, pese a haber terminado tercero en ese torneo y sexto en la tabla general anual de la temporada 2003-2004, víctima de sus campañas anteriores, termina descendiendo a la B Nacional. Ok. Bueno, yo voy a hablar de un equipo que se llama Argentinos de Rosario. Tiene 3 hechos históricos para el fútbol argentino. Sí. Y totalmente randoms. Ok. Es el único equipo en el que dirigió en Argentina Jorge Sampaoli. Mira. El otro dato es el equipo donde jugó su último partido, Marcelo Bielsa, y donde hizo el único gol que hizo en su carrera. Mira. Y el tercer dato, que es el que nos trae a esta historia, sí. es el único equipo en descender saliendo subcampeón.
Mirá. O sea, yo te traje un tercero, vos me traes un segundo. Un subcampeón. Que casi pasa en la primera, en la primera A con el Tigre de Arrobarrena. Que estaba peleando el torneo, creo que era con Vélez, y podía pasar que saliera campeón y descendiera. Sí, me acuerdo de eso. Y que tuvieron que, Grondona tuvo que salir a aclarar que el campeonato varía, pero que también descendían. Claro. Es y que que es lógico. también, claro, y que iba a pasar lo que pasó con Tigre, que iba a jugar un equipo de la B, la Libertadores, creo. Sí. También, ojo, ese Tigre de Arrobarrena jugaba muy bien. Jugaba muy bien, que tenía a Morales, el 10, que la rompió medio un one hit wonder también, ¿no? Que después no se supo mucho más de él. Pero sí, igual, bueno, ese se termina, empata el último partido y se termina salvando porque se dan otros resultados. Y se termina salvando. Otra aclaración que hay que hacer. Sí. Esto es en el torneo de la primera B del año 88-89. Que la primera B no es la segunda categoría argentina, es la tercera. En ese año era la tercera. Claro, sería la C en realidad. Claro. Acá viene la primera A, que es la primera. Después viene la B, que es la B, como en todos países. Pero ese es el Nacional B. Después viene la primera B. Y la primera B, que sería la C en cualquier otro país. Nosotros tenemos dos Bs. Claro, tenemos dos B y después viene la C. Sí, y la D. Y después la D, claro. La C nuestra sería la D en otro país. Claro. Bueno. Es el año 88-89. Argentino Rosario ya lleva creo que 8 o 9 años ahí en esa categoría. Y arranca con el peor promedio de todos, ¿no? Último en los promedios. Sí. Tenía 56 puntos acumulados. Sí. 3 menos que Deportivo Merlo. Y a 9 Defensores de Belgrano. Uh-huh. El equipo recién ascendido era Defensores Unidos, que dividía, bueno, por 1. Sí. Defensores Unidos de Zárate. Hay que aclarar. Claro. Básicamente, los jugadores ya sabían que la única forma de salvarse del descenso sin depender de otros era saliendo campeón. Uh-huh. Por eso el campeón que tenía que hacer. Claro, la única forma. Sí, los técnicos eran José Machetti y Oscar Krajasic. Okay. En el plantel, el nombre más conocido era alguien que acá nombramos, que era Daniel Killer. Pero bueno, sí, en realidad, obviamente no hace falta que sean campeones, pero los puntos que tenían que hacer eran los de un campeón. Sí. ¿No? Una campaña de campeón, básicamente. Claro, ni bien arranca el torneo, Argentinos Rosario ya marca diferencia, arranca muy bien el torneo. Sí. No tengo la verdad de cómo es del 88-89, la primera vez lo que sería la C, no es tan fácil conseguir esos datos, pero arranca bien. Pero hay otro equipo que arranca muy bien, que es Villa Dálmine. Sí. Y Villa Dálmine le va mucho mejor. Es más, Villa Dálmine la rompe en ese torneo, tiene un torneo arrollador y sale campeón 3 fechas antes. Villa Dálmine sacándole 8 puntos a Argentinos Rosario, que sale segundo. Sí. Pero como dijimos acá, lo que importa en realidad son los puntos, no las posiciones en el promedio. Claro. Como dijo Sherman, se dividen los puntos por los partidos y etcétera. Sí. Tanto los puntos propios como de los rivales. Sí. Entonces, bueno, cuando se juega la última fecha, Argentinos de Rosario le había descontado 8 de los 9 puntos que le llevaba Defensores de Belgrano. O sea, estaba a un punto de Defensores de Belgrano. Hermoso. Claro. Igual se ve que Defensores había hecho una buena campaña también, digo, porque los otros salen en segundo y de 9 solo le han podido descontar 8. 8, claro. Defensores Unidos, que era de Zárate, que eran los recién ascendidos, ya habían descendido por el último lugar de la tabla de promedios de descenso. Bueno, un Plaino, que era un jugador de ellos, creo que era el goleador, si no recuerdo, dijo: nosotros tuvimos la peor experiencia con este tema. Sufrimos en carne propia todo lo que se dijo sobre los promedios, que lo habían puesto para favorecer a los equipos grandes, y entonces lo aplicaron también en las categorías de ascenso. La última fecha fue para el infarto, Sherman. Argentino Rosario recibió a Deportivo de la Ferrer. Sí. Defensores de Belgrano a All Boys.
y Unidos de Zárate jugaba de visitante el clásico con Villa Dálmine, que ya era campeón. Claro, ya era campeón. Sí. Igual Defensores Unidos de Zárate ya está descendido. Argentinos ganó 1-0 con gol de Plaino, como dije yo. Y Defensores de Belgrano también ganó 1-0. El gol lo hizo un brasilero llamado Ronaldo da Silva, quien luego jugó en All Boys. Qué coincidencia. Mira vos. Sí. A lo mejor te lo vendo, pero déjame ganar, ¿viste? Ahora, no sé. Digo, haces una recontra campaña y justo tu rival directo también hace una recontra campaña. Digo, qué mala leche tiene que tener. Bueno, Dálmine, con gol de Sena, venció a Defensores Unidos, al ya defendido Defensores Unidos. Y bueno, y ahí Defensores de Belgrano se salvó por un punto. Sí. Los dirigentes de Argentino de Rosario le hicieron honor al nombre de ser argentinos y hicieron un último intento para evitar el descenso. Presentaron un proyecto a la mesa de la divisional para jugar un cuadrangular con Defensores Unidos, el ya descendido por promedios, y el tercer y cuarto de la primera C. Ok. ¿No? ¿Pero para qué? Obviamente. Para salvarse, como los que ganaban se quedaban. Ya en esa época estaban metiendo escritorio. Sí, quisieron meter un escritoriazo zarpado. Obviamente el proyecto fue rechazado por los otros dirigentes. Y el voto de Nueva Chicago en contra fue clave. Me parece que tuvo parejo la pelea. Fue clave y por eso los directivos rosarinos rompieron relaciones con el club de Mataderos. Por honestos, básicamente. Porque no quisieron ser corruptos, se enojaron. No te prendes en la matufia, entonces nos peleamos. Bueno, muchos de los jugadores se quedaron para jugar en la C. Y al otro año volvieron a ascender. Por suerte, tuvieron una temporada sola y hicieron una gran ascensor. Bajaron y subieron enseguida. Pero bueno, esta fue la historia de Argentinos de Rosario, el equipo que salió subcampeón y descendió, año 88-89, una historia bastante perdida. Sí, pero igual lo que te decía, o sea, la mala leche que tuvieron que tener para hacer la campaña que hicieron, para descontarle la cantidad de puntos que le descontaron a quien le tenían que descontar, y encima la campaña que hace DF para que no le puedan descontar tantos puntos, y la campaña que termina siendo Dálmine, además. Sí, Dálmine, campaña de increíble. Porque vos me dijiste... Imagínate, en esa época le saca 8 puntos y no era como ahora 3 puntos, eran 2 puntos. 2, claro, eran 1 por empate, 2 por victoria. Claro. No, bueno, y es más mérito todavía eso, la campaña de Argentino de Rosario, habiéndole descontado 8 puntos, sumando de a 2 con las victorias. Claro, sí, es verdad que uno dice 9 puntos, ahora no suena tanto, pero en esa época eran 5 partidos. Claro. O sea, 10, casi el doble, casi el doble casi el doble de partidos. Claro, entonces, sí, por eso. Es una locura la campaña que hacen, que logran hacer, y encima la campaña que hace Dálmine y la campaña que también hace DF. O sea, una mala leche tremenda. Sí, totalmente. Pero bueno, obviamente en esta temporada tenemos a nuestro querido amigo y casi ya tercer miembro del podcast, el ChatGPT. Nuestro querido GPT, a ver a qué dimensión desconocida está conectada esta temporada. Bueno, obviamente le pregunto. La primera pregunta que yo dije estaba seguro que me lo iba a tirar mal, se iba a confundir. Que era. Le puse básicamente la consigna del podcast, que es equipos del fútbol argentino que fueron víctimas de los promedios. Sí. Y obviamente me tiró equipos que descendieron por promedio. ¿Entendés? Me dijo, Huracán, en el año 2008, Huracán sufrió el descenso debido a los promedios. River en el 2011, con consecuencia de los malos resultados de varias temporadas, afectó su promedio y descendió. Independiente también estuvo en riesgo de descenso debido a los promedios en algunas temporadas. O sea, no me dice que descendió, me dice que tuvo riesgo de descenso en algunas temporadas. En estos últimos 20 años, Independiente es una lágrima, entonces siempre está al borde de... Rosario Central, un equipo estuvo en peligro de descenso por los promedios, redescendió. Entonces yo dije, voy a ser bien específico. Equipos que descendieron por culpa de los promedios a pesar de haber hecho una buena campaña. Sí. Me tira. Club Atlético Huracán. Okay. 2008-2009. Tuvo una buena campaña durante la temporada 2008-2009, incluso llegando a disputar el título hasta las últimas fechas. Sin embargo, descendió a la primera B nacional debido a su trabajo
a su bajo promedio acumulado en las temporadas anteriores. Acá se le mezclaron los tantos. Porque el Huracán que pelea el torneo no es el de... Es en el 2008-2009 es el que pelea el torneo, creo. Sí. Y termina descendiendo en el 2011 junto con River. Que todos decían los equipos de Capa entraban. Claro, 3 años después. Porque el otro fue Gimnasia de la Plata, que también lo había dirigido Capa. Claro, 3 años después de esa campaña. Claro, por eso digo, acá se le mezclan, ¿viste? Sí, es como que no viajó a una dimensión desconocida, sino que tuvo un desfasaje temporal. No, sí, porque dijo, incluso llegando a disputar el título hasta las últimas fechas. Eso es verdad, el 2008-2009. Sin embargo, descendió a la primera B nacional debido a su bajo promedio. Eso no es verdad. Claro, ahí como que le corrieron el reloj. Claro. Y fue otro equipo, sí. También, Rosario Central 2009-2010. Rosario también realizó una campaña relativamente buena, pero descendió a la primera B nacional debido a sus promedios acumulados. Fue una campaña mediocre la de Central. 2009-2010 no fue buena para nada. Sí, de hecho es Huracán el que desciende en 2011 y en 2012 desciende Independiente. Claro. Y de hecho Independiente y Huracán juegan la final por el último ascenso. En el cual, bueno, Independiente gana esa final 2-0 y termina volviendo a primera. Bueno, y el otro es Banfield, dice temporada 2011-2012. Tuvo un buen desempeño en la temporada 2011-2012, pero ascendió al Primera Nacional debido a sus promedios. Esta temporada de Banfield de 2011-2012 es pésima. Sacó 22 puntos creo que en 28 partidos. O sea, imagínate lo pésima que fue. Y no voy a seguir indagando en esa porque vamos a hablar más en otro episodio. Muy bien. Para entrar en más detalles de por qué se está equivocando ahí el chat GPT. Claro. Pero bueno. Bueno, ¿dónde nos pueden contactar o seguir, Sherman, nuestros queridos oyentes? Nos pueden encontrar en Instagram como Picando al Vacío, o en X, anteriormente conocido como Twitter, como @palvacío. Y si no, también nos pueden escribir a nuestra dirección de correo, que es picandoalvacío@gmail.com. Bueno, y los esperamos la semana que viene. Chao, gente. Chau.